cómo ser libre. La gente no está tanto convertida al Señor, tienen muchos perjuicios en su mente, creen tanto a la invención de los hombres, menos en los ministerios de Dios. Se está moviendo más en este siglo XXI la carne que el espíritu. La palabra que estamos recibiendo va sin vida. Encontramos iglesias donde hay más enfermos, paz de Cristo, dentro de la iglesia que afuera. Y cuando miramos todo esto, centro religioso, viene una agonía a nosotros, personalmente a mí. Y digo, ¿cómo puede ser cierto de que Dios nos delegó a los ministros, a los pastores, una autoridad y no estamos usando dicha autoridad? De hecho, en los cultos e iglesias no se habla de autoridad. ¿Sabe por qué? Porque tenemos miedo representar la autoridad que Dios nos dio. Preferimos cantar unas 4 o 5 alabanzas, entretener un poquito a la gente, y la gente así como llega, así se va. Paz de Cristo. Estamos dejando que la gente que viene con ataduras se vaya con las mismas ataduras. Gente, hermanos, que no se da cuenta del poder del diablo, paz de Cristo, y que está en una iglesia, pero hay mucha gente que no sabe cómo liberarse. Hay un espíritu en este siglo XXI bien fuerte que está operando. Se le conoce como el espíritu de leviatanismo o leviatán. Este espíritu, hermanos, está haciendo trizas la iglesia. Este espíritu consta del orgullo, la arrogancia y la soberbia. Y hay pastores, ministros, diáconos, gente de Dios, que este espíritu lo cargan para todos lados, lleno de arrogancia, de orgullo, paz de Cristo, y de soberbia. Y estas cosas, paz de Cristo, opacan el poder de Dios para que Dios pueda hacer algo sobre tu vida. Por eso hay tantos enfermos dentro de la iglesia y muchos duermen. Por eso la gente va a la iglesia y de repente no quiere nada con la iglesia, porque estamos mirando que el enemigo está tomando más control de la iglesia que el Espíritu Santo. Jesús llega a un lugar donde lo vio nacer. Ya empieza a ser reconocido en esos medios, pero no lo habían invitado a esa iglesia o a esa sinagoga. Era una iglesia de mejor de años, donde llegaban pastores, evangelistas, misioneros a predicar. Pero había una grande necesidad dentro de la iglesia que ningún pastor, predicador ni evangelista podía ver. Miraban gentes dentro de la iglesia ciegos, cojos, cancerosos, con todo tipo de enfermedades, pero no se escapaba a la vista de los predicadores. Ellos solamente llegaban, hablaban un bonito mensaje como Apolo, con elocuencia, con gracia, pero les faltaba algo bien importante. Diga conmigo poder. Dígalo fuerte conmigo, poder. Dígalo más fuerte, poder. Yo quiero que lo repita fuerte porque se va a generar. Diga poder. La iglesia, en mi imaginación, estoy hablando como de 2,000 personas en ese lugar de la sinagoga. Y había a lo mejor más enfermos que sanos. Todavía hasta ese momento los demonios hacían lo que les placía con el ser humano, paz de Cristo, porque no conocían todavía el poder de la liberación de Jesús. Ahí estaba a lo mejor la mujer cananea. Pero lo que me llama la atención es que ahí estaba un hombre que tenía un espíritu inmundo, que fue el que detectó Jesús. No habla de muchos, habla de ese. Ese hombre tenía tiempo poseído por un espíritu malo. Cuando Jesús llega, agarra el libro, lee la escritura, habla sobre el profeta Isaías y dice: la escritura que estoy leyendo se ha cumplido. Aquí estoy yo, soy el Salvador del mundo. Yo puedo solucionarle sus males, sus problemas. Yo no sé qué pensó la gente que estaba alrededor. Eran rabinos, maestros, el pastor de la iglesia. Me imagino que empezó a decir: ¿qué blasfemia está diciendo este? Un predicador ordinario, no muy conocido, está diciendo que la palabra que acaba de hablar se cumple en él. ¿Está loco? ¿Es blasfemo? Entre la congregación empezaron a chismear uno a otro. Oye, este no es el carpintero. Oye, yo le llevé una mesa la semana pasada para que me la reparara de un pie, y él era el que la estaba reparando. ¿De dónde está diciendo que él es?
el Salvador del mundo? Eso es blasfemia, decía la gente, pero no se atrevían a decir nada porque había una autoridad en ese personaje, un revestimiento del poder de Dios que no cualquiera se atrevía a hablarle en público. Alguien alabe más fuerte, por favor. La gente lo había estado viendo desde sus asientos que rodeaban la plataforma. Jesús lee las escrituras puesto de pie y luego se sentó para enseñar. Jesús enseñó sentado en una posición de autoridad. No sabemos qué enseñó, paz de Cristo, ni qué dijo. Si era bueno saber qué fue lo que enseñó. Pero imagínese usted, Jesús está enseñando. ¿Qué representaba Jesús? Autoridad. Yo creo que antes de que Jesús llegara, había gente en la iglesia que mascaba chicle. Hello. Gente que no tenía reverencia. Hasta ese momento había un desorden. La Biblia dice, Génesis 1:1, que Dios vino a ordenar lo desordenado. Y cuando Jesús llega a la iglesia, paz de Cristo, a lo mejor mientras Él no tome el lugar, había un desorden. La gente se paraba, iba a tomar agua, unos se metían con cosas a la iglesia, otros estaban en el celular más que en Dios, paz de Cristo. Pero cuando Jesucristo llega, todos ponen la atención en Él, porque miran una autoridad diferente de la cual habían mirado. Había un resplandor dentro de ese hombre. Alguien alabe a Dios, que la gente, hermanos, en ese día no salió ni al baño ni masticaba, porque ese hombre reflejaba santidad y reverencia. Alguien alabe a Dios, por favor. Es un desorden, hermano, las iglesias de ahorita. Yo felicito a mi iglesia, a la que Dios me está permitiendo pastorear, porque han aprendido la enseñanza, cómo se debe vestir una mujer y cómo debe venir a la casa de Dios con reverencia. Este no es cualquier lugar, es casa de Dios y puerta del cielo, donde se adora a Dios con reverencia y con santidad, donde se busca la presencia de Dios, y sin santidad nadie verá al Señor. Era imposible que se presentara la presencia de Dios en el lugar donde Él estaba. No había reverencia. Había actitudes fuera del contexto bíblico. Pero cuando Jesús se presentó, la cosa cambió. Hasta ese momento los pastores que están alrededor de Jesús se dan cuenta que hay mucha gente necesitada. Por ahí estaba un endemoniado, por allá atrás estaba una mujer enjorobada, 38 años, y empieza a marcar la Biblia cuánta gente necesitaba en este lugar. Mientras los pastores tenían juntas, comidas para ir a ciertos lugares, acampaban en campamentos, perdían la visión del verdadero evangelio. Perdían la visión por el cual Dios nos levantó en la tierra. Porque quiero decirte que hay una visión que Dios puso en los hombres de Dios: ir y bautizar. Alguien alabe a Dios. Ir a bautizar, ir y hacer discípulos, ir y convertir. No dice en ningún momento: pastores, váyanse de pachanga de vez en cuando. Pastores, hagan picnic todos los días. Paz de Cristo. No, hermanos, esto no dice la palabra. La palabra dice lo contrario. Amén. Entonces usted llega a las iglesias del siglo XXI y tal parece, hermanos, que estamos mirando las 7 iglesias de las cuales habló el Espíritu a Juan en Apocalipsis capítulo 1. Tal parece que estamos mirando ahí a Jezabel, a los que traen la doctrina de los nicolitas. Paz de Cristo, porque cada quien está siguiendo su rumbo a como quiere. Pero Jesús fue bien claro en cada carta y en cada terminar de carta. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Aleluya. Si no se arrepienten, vendré sobre ustedes y quitaré el candelero que ya tengo. Arrepiéntanse pues, dice el Señor. Dios, hermanos, en cada carta nos da una encomienda, un arrepentimiento, nos da una exhortación. Porque Dios sabía que estos tiempos iban a llegar tarde que temprano, que había un desenfreno en la casa de Dios, donde se ocupa más el entretenimiento, paz de Cristo, que lo santo. Gente, mira un pastor el otro día en el internet y dijo: el Espíritu me va a usar para sanar a mucha gente. Prendió un cigarro y empezó a llamar gente y dijo: todo aquel que le dé una fumadita al cigarro va a sanar.
Cuando la palabra dice, hermanos, paz de Cristo, poquita levadura leuda toda la masa. ¿Cómo vamos a poder meter basura del diablo a la iglesia? ¿Cómo vamos a meter lo profano con lo santo? Es imposible. Pero la gente no se está dando cuenta hacia dónde está yendo por lo que estamos haciendo aún en la casa de Dios. Me dijo un pastor, hermano, yo tengo una persona, vive en mi iglesia, dice. Olivo, me da mucho gusto. Conocí a la persona que vivía en su iglesia. Empecé a platicar con él. Dice, yo no soy cristiano, dice, la verdad. Lo respeto, dice, pero me gusta de vez en cuando echarme mi cervecita. Dice, y pues ahí en la iglesia, al cabo estoy solo. Dice el libro de Nehemías, que un día llegó Nehemías con el sacerdote Eleazar. Y el sacerdote le había prestado a su cuñado la casa, el templo, para que viviera. Y cuando llegó Nehemías a ese lugar, miró que el cuñado de Eleazar, paz de Cristo, tenía muchas botellas de cerveza, de licor, fumaba, hacía de todo. Y cuando llegó Nehemías y miró lo que estaba pasando, dice, me metí, me dio un celo tan tremendo, agarré a ese hombre, lo agarré de los pelos, lo saqué para afuera y aventé todas sus chivas para afuera. ¿Por qué? Porque, hermanos, la iglesia representa santidad. La iglesia representa, alguien alaba a Dios, por favor. La iglesia no es algo que a mí me plació. La iglesia es un lugar donde venimos todos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este lugar merece santidad, y cuando hay santidad y reverencia, Dios se mantiene sobre la iglesia, sanando, liberando y tocando gente. Te adoramos, Señor. Aleluya. ¿Cómo ser libre de esto, pastor? ¿De qué manera? Este espíritu, hermanos, que más se ha infiltrado de la iglesia, el espíritu del orgullo, la arrogancia y la soberbia, que es el espíritu del Leviatán, es el que está más está manipulando dentro de la iglesia. Este tipo de espíritu nos hace autosuficientes. Nos creemos que todo lo podemos, confiamos en nuestra propia habilidad y no en la habilidad de Dios. Este espíritu también conlleva al egoísta. Es una persona que trata de satisfacerse a sí mismo sin importarle a los demás. Ese es un gran problema que se está mirando dentro de la iglesia. Todo este tipo de espíritu que lleva de la mano con muchos espíritus, va de la mano otro espíritu que se le conoce como rencoroso. La persona rencorosa tiene grandes dificultades para perdonar y no puede aceptar la ofensa porque hieren su ego y su yo. Es muy vengativo y siempre está preocupado por su reputación. La incredulidad va de la mano también con ese espíritu. Es el producto de la soberbia de un grado avanzado. La persona soberbia se caracteriza por ser y trabajar independientemente. Piensa que no necesita estar bajo autoridad. Piensa que Dios lo oye, él y Dios, y se olvida de la autoridad que Dios puso sobre la iglesia. El Leviatán significa rey sobre los hijos del orgullo. Y hay tres cosas bien importantes en esto: terquedad, diga conmigo, terquedad, dureza de cerviz y dureza de corazón. Estas cosas son súper importantes que las aprendamos. Dígalo: terquedad, dureza de cerviz y dureza de corazón. En el corazón es donde se engendran la legalidad total del poder que Dios nos dio. Dice Romanos 10:10 que primero se cree en el corazón y luego se confiesa en la boca para salvación. En el corazón es donde se delega toda autoridad a nosotros los seres humanos. Por eso les decía el otro día que por eso mucha gente delega mucho con su boca, pero no sucede nada. Porque no hay poder, porque no están creyendo dentro del corazón. El diablo con su boca dice creer en Dios, pero eso no lo hace cristiano. Y muchos de nosotros decimos creer en Dios, pero nuestro corazón está más lejos de creer verdaderamente en Dios. Es importante, pues, Padre Cristo, reconocer el área que nos está afectando. El orgullo, que es el que predomina en Leviatán, ciega a la persona independiente que recibe y camina en el pacto que tiene a través de la sangre de Jesús. Algunas personas no tienen revelación de lo que es liberación, sanidad, prosperidad, fe,
y otras verdades que están en la Biblia. Se requiere humildad para recibir revelación de parte de Dios. Si una persona no es humilde, no puede tener revelación de parte de Dios. Va a predicar la palabra muerta solamente porque no ha venido una revelación sobre él. Paz de Cristo. Apolo, capítulo 19 de Hechos, estaba predicando, pero no había en Apolo la autoridad del Señor. Predicaba con elocuencia. Paz de Cristo. Hablaba bonito, pero le faltaba algo importante. Por ejemplo, algunas personas influenciadas por este espíritu se protegen con espíritu de rechazo, lujuria, inseguridad, vergüenza, temor, espíritus religiosos y otros más que van de la mano. Todos estos espíritus pueden influenciar a una persona que tiene una mentalidad que opera el orgullo. Algunas veces las personas dan razones por las cuales son orgullosos. Todo el tiempo están levantando paredes para no dar amor ni darle el corazón a nadie. Lo más terrible de todo esto es que está bajo el control y la influencia del espíritu de Leviatán. Está tan cargado que no se da cuenta de que es orgulloso. Los escudos que ha formado para protegerse le han cerrado el razonamiento real. Esto opera, hermanos, alrededor del corazón. Son influencias negativas que Satanás pone a través de Leviatán. Por eso no hay tanto poder en las iglesias. Un pastor con rencor no puede hacer milagros. Un pastor rencoroso o altivo no puede sanar gente. Predica la palabra solamente muerta. Padre Cristo. Pero cuando rompemos todo eso con la sangre de Cristo, entonces la autoridad viene sobre nuestra vida. Y el diablo no se puede, aleluya, detener cuando mira la autoridad en una persona. Alábelo fuerte, por favor, déjelo fuerte. La gente que acudía a la sinagoga estaba acostumbrada a escuchar a los maestros o los pastores decir: el rabino fulano dice así y el rabino sutano dice de esta manera, ocultando la palabra de Dios con sus múltiples tradiciones. Jesús enseñó de una forma directa, sin tener que basarse de los comentarios de otros. Él enseñaba, diga conmigo, con autoridad. Sin embargo, cualquiera puede hablar de forma autoritaria si no tenemos forma de probar a su autoridad. ¿Cómo sabemos a quién cree? A veces la gente que más insta en lo que es lo que menos sabe. Por eso es tan importante lo que sucede enseguida. Jesús no solo enseñó con autoridad, enseñando la palabra, sino lo hizo con demostración y poder del Espíritu Santo. Mucha gente puede fingir en su hablar que tiene autoridad. Hay veces que pensamos que autoridad es hablar ronco o hacer uno que otro movimiento de manos. Padre Cristo, pero eso no asusta al diablo ni le incomoda. Padre Cristo, me ha tocado gente de la iglesia que está en otras iglesias. Cuando se paraban aquí, usted lo oye hablar y le dice: hermano, paz de Cristo, una voz normal. Pero cuando se paraban aquí, hacían la voz ronca: paz de Cristo, hermanos. Ay, qué miedo. Paz de Cristo. Como que el diablo se va a asustar con una voz ronca. El diablo se asusta cuando mira la autoridad y el revestimiento de una persona. Cuando el diablo mira ese resplandor del Espíritu Santo sobre alguien, es cuando el diablo retira, aleluya, se retira. Sabe que no puede en ese lugar. Pero una persona que habla bonito, Padre Cristo, o que habla ronco, cuánto tipo de cosas, o que mueve las manos, o que hace tantas pantominas, eso no es autoridad. La autoridad es demostrativa. El apóstol Pablo dijo: vengo, Corintios, vengo con ustedes, no vengo con palabras persuasivas, vengo con demostración del poder del Espíritu Santo. No vengo tratando de engañarlos, vengo a decirles que hay autoridad en el nombre de Jesús, y todo aquel que en él crea en esta tarde va a salir sano. Déselo más fuerte, por favor. Es para él. Déselo fuerte para que se rompa todo. Santo. Había en la congregación o en la sinagoga un hombre endemoniado. Este hombre estaba bajo el poder de un espíritu maligno que lo controlaba. La Biblia misma discierne entre la locura y la posesión demoníaca. Y no debemos de pensar que cada problema mental o médico es de original demoníaco. Sin embargo, los demonios son reales. Son seres espirituales que se oponen a Dios, que tratan de destruirnos, incitándonos a pecar y alejándonos de
la voluntad de Dios. Pero Dios mostró autoridad en este caso sobre este ser. Cuando se identificó el hombre que estaba endemoniado, o más bien cuando el demonio empezó a hablar por medio de él, Jesús lo echó fuera enseguida. Surgen varias preguntas en esta charla. En primer lugar, ¿cuántas veces habrá asistido este hombre a la sinagoga sin encontrar ninguna liberación y sin que los demonios se molestaran? Ciertamente la religión no fue suficiente para liberar a este hombre. Solo el poder de Jesucristo podía liberarlo. ¿Cuánta gente, hermanos, llega a nuestras iglesias con posesiones demoníacas y vienen buscando una solución porque ya investigaron en todas partes? Y aún los médicos, la ciencia médica les ha dicho que ellos no pueden solucionar ese problema. Y la gente viene con espíritus fuertes que lo atormentan día y noche, pero saben que no pueden ser liberados. Y van a una iglesia y salen igual. Van a otra iglesia y salen igual. Paz de Cristo. ¿Qué si en todas las iglesias, Paz de Cristo, donde se predique Jesucristo, los pastores se revistieran de autoridad y poder del Espíritu Santo? Paz de Cristo, se acabarían muchos problemas aún para las autoridades. Pero ¿qué es lo que hacemos? Cargamos una autoridad, Paz de Cristo, que no sabemos trabajar. No sabemos cómo trabaja esa autoridad. La Biblia habla mucho de autoridad, pero ¿cómo trabaja eso? ¿Cómo le hago para ser libre? Dígale al hermano Jesús cómo le hizo el Señor para liberarlo. Hermano Jesús, 3 semanas libre del poder de Dios. Paz de Cristo. Dígale al hermano Juan Pozos. ¿Dónde el hermano Juan Pozos? 1 año casi con espíritus malos, fue liberado. Dígale a la hermana Lorena, el muchachito que toca el piano, me lo trajo con asma, ya está grande, le volvió a pegar la enfermedad, hermana. Paz de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo. No predicamos cualquier Dios, predicamos a un Cristo de poder, a un Cristo, hermanos, que sigue teniendo autoridad y poder aún en este siglo. Aleluya. La gente, hermanos, empezó a catalogar a Jesús, pero cuando miró la autoridad de Jesús, entonces creyeron en él. Y la gente le empezó a preguntar: ok, danos de esa autoridad. Los pastores, evangelistas que estaban ahí: ok, queremos de esa autoridad, nos gusta esa autoridad. Jesús dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Y se retiraron para atrás. ¿Con qué? No, ayuno, oración. No nos digas eso. Dinos de desayuno y lo vamos a hacer. No nos digas que nos encerremos 4 o 5 horas a orar. No nos digas que ayunemos 5, 10 días, 20 días como tú. No estamos locos. Toda esta cosa la tomamos como locura, Paz de Cristo, o como fanatismo. Pero ahí es donde se encuentra el verdadero poder de Jesucristo. Oración y ayuno es donde los espíritus malos, aleluya, quedan, hermano, fuera del ámbito espiritual. Alguien alabe a Dios. No hay otra fórmula para poder ser libres. Pero quiero decirle, aleluya, que Dios está aquí en esta tarde y está con un propósito. Aleluya. Pero yo quiero que tú empieces a creerle a Dios. Quiero que empieces a decir: Dios está aquí porque sabe que necesito de Él. Hay personas en este lugar que Dios las tiene con un propósito. Están sentadas entre nosotros y Dios detuvo el tiempo en la eternidad para meternos en el tiempo de Dios. Y dentro de esas personas hay una inversión bien cara que Dios puso desde el vientre de tu madre. Desde el vientre de tu madre Dios puso un llamado fuerte, una autoridad, aleluya, especial para tu vida. Y hay una persona, hay una especie de personas que no se mandan ellas mismas. Una cosa es la que tú quieras hacer y otra cosa es lo que Dios ha determinado hacer en tu vida. Para este tipo de personas, escúcheme bien, hay una sola cosa: hacer las cosas por la buena o por las malas. Hoy hablaba con el Señor y Dios me hacía recordar unos textos del pasado. Y Dios me decía, escribí como 7 hojas, dice: recuerda todo lo que te he dado.
Y Dios me decía: recuerda que tú has sido escogido no para ser un pastor del montón. Yo te he escogido desde el vientre de tu madre con un llamado especial. Y le decía: Señor, pero todo lo que he pasado, ¿por qué? Dice: yo me detuve un momento en tu llamado para quitarte la arrogancia, para quitarte la vanidad. Tú en este momento ya era para que estuvieras en un nivel alto, tuvieras una iglesia grandísima, pero yo puse mi mano en la eternidad y quise meterte en un proceso para que reconocieras. Y me llevó al Evangelio de según San Juan capítulo 15. Y me dice: léele ahí. Dice: porque sin mí nada podéis hacer. Entonces recuerda de dónde te he sacado, recuerda de dónde te he levantado, recuerda cómo te he volvido a levantar, porque hay un llamado especial dentro de ti. Alguien alabe a Dios, que el diablo aborrece. Y trataba de justificarme. Le digo: Señor, pero ¿por qué todo lo que he pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hermanos, cuando Dios me dijo: porque yo conozco el corazón de todos los seres humanos, y yo conozco qué ibas a hacer más adelante. Por eso me detuve un momento. Dije: si le doy el llamado que tengo para él, a lo mejor no lo sabe manejar. Se va a hacer orgulloso, vanidoso, creído o rencoroso. Dijo: me detuve. Y te empecé a dar un proceso para que ahí en el suelo reconocieras que yo soy la resurrección y la vida. Para que ahí reconocieras que yo soy el que meto mi mano al lodo y te vuelvo a sacar. Que yo soy el que soy y nadie me quita la autoridad. Porque yo lo que quiero es la gloria para mí y no la gloria para el hombre. Alguien alabe a Dios. Lo que quiero es, yo, dijo el Señor, la gloria para mí y no la gloria para el hombre. Y entonces leía otro mensaje que el Señor me mandó tiempo atrás, letras mayúsculas. Me decía: escoge vida o muerte, escógelo, maldición o bendición. Yo lloraba fuertemente. Le decía: Señor, quiero bendición, no quiero maldición. ¿Qué quieres? Dijo: desobedecerme o unción. Escoge. Quiero unción. Cuando le dije al Señor: quiero unción, entonces ve, dice, ve y haz lo que tengas que hacer de parte mía. Ora por el enfermo, ora por el endemoniado, haz lo que tengas que hacer, pero manifiesta mi gloria. Alguien alaba a Dios. Sé que Dios, hermanos, no se equivoca. Dios tiene algo preparado, aleluya, en este lugar, y lo estamos mirando. Hay resultados del poder de Dios. Resultados del poder de Dios. Me habló una persona ayer. Hicimos una oración en la radio fuertemente. Me habló una persona. Me dijo: pastor, este mismo día a las 12 de la noche me iban a operar quirúrgicamente. Tenía quistes en los ovarios. Dijo: pastor, cuando dijiste pongan la mano en la radio los que le creen a Dios, hiciste la oración, dice, y yo sentí como que mi parte de abajo se adormeció. Fui al baño, pastor, y me revisé. Caí de rodillas, porque a través de una simple oración la mano de Dios vino sobre mí y quedé sana de los quistes. Dios se está manifestando, hermanos. La gloria de Dios se está manifestando. Alguien alabe fuerte a Dios. Aleluya. Pero mire, esa mujer me dijo una palabra que se la voy a decir. Dijo esa mujer, dijo: pastor, mucha gente quiere sanidad, pero yo miro la Biblia, dice, porque tengo mucho tiempo de cristiana, y yo miro que cada persona que quería sanidad a Jesús, siempre iban y lo buscaban, hacían algo para buscar el toque de Jesús. Dice: ¿y por qué hoy la gente quiere sanidad y no se mueven a hacer algo por recibir la sanidad? Mira, pastor, yo creí, yo estaba lavando trastes, dejé eso, fui y puse la mano en la radio como lo dijiste, ahí estoy haciendo algo. Alguien alaba a Dios. Entonces la gente necesita hacer algo para recibir el toque personal de Jesucristo. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Voy a acabar. Yo le decía: Señor, ¿cómo le hago para orar por enfermos? Dijo: primero tienes que echar fuera todo mal espíritu
que son los obstáculos que impiden muchas veces la sanidad. Paz de Cristo. Y quiero acabar, hermanos, lo que venimos empezando del jueves pasado. Quiero echar fuera todo demonio que pueda manipular las mentes, todo espíritu contrario que pueda estar en nuestra vida. Lo quiero echar fuera en el nombre de Jesús. Di conmigo, me declaro. Ahí va. Ahora, espíritus se van ahora en el nombre de Jesús. Fuera, fuera en el nombre de Jesús. Todos se van ahora mismo. Declaro libertad. Ahora. Algo está pasando ahora. Levante su mano. Ahí se empieza a romper cadenas. Se empiezan a romper cadenas. Ahí va. Se rompen cadenas. Se rompen cadenas. Se rompen.